ustedes. Es para el Consejo Nacional de la Abogacía un honor contar con la presencia del doctor Santiago Nieto. Es un honor contar con todos ustedes que son invitados muy especiales, especialmente contar con la presencia de los presidentes de las sesiones y barras de abogados que aquí se encuentran. Se encuentra Javier Gómez Coronel, Napoleón Fillat, se encuentra por ahí el maestro Lins, el maestro de ceremonias, que encabeza la Asociación de Litigantes de México. Y más me falta por ahí Bernardo Espino, egresado de Acatlán y del Colegio del Valle de México. No alcanzo a ver a todos, si alguien en lugar a otra invitada que hoy nos acompaña. Ella es una mujer importante, amiga universitaria, abogada de toda la vida. En el 2011 recibió la presea de Ignacio de Vallarta, y me refiero a la ex procuradora Maricela Morales, que hoy... Muy buenos días a todas y a todos. Primero, quisiera agradecer al doctor Ricardo García Villalobos la posibilidad de estar esta mañana con ustedes. Como presidente de Conabogacía, me hizo el favor de invitarme para estar con ustedes esta mañana y distinguirme con la imposición de la presea Ignacio de Vallarta. Quiero agradecer mucho por este inmerecido honor, pero bueno, sí quisiera evidentemente agradecer a todas y todos los presidentes de las asociaciones de abogados que hoy que forman parte de Conabogacía y que hoy se encuentran presentes. Quisiera primero señalar que desde las culturas clásicas el sentimiento del honor es uno de los momentos más relevantes para la vida humana. Los clásicos decían que el honor generaba ideas y sentimientos de pertenencia hacia una cultura, hacia una sociedad, hacia un grupo de personas, hacia una generación. Es para mí un verdadero honor estar hoy con todas y con todos ustedes y recibir esta medalla de uno de los más grandes juristas, sin duda, de la República Mexicana. Ignacio Luis Vallarta no solamente fue un gobernador de Jalisco importante por su trascendencia normativa en su entidad federativa, sino que se convirtió no solamente como un referente político en el ámbito parlamentario judicial, sino como uno de los más grandes exponentes de la judicatura mexicana en toda su historia. De su pluma se escribieron sus textos de los votos que hoy conocemos como votos de Vallarta, y también se estableció los alcances del Poder Judicial de la Federación en temas vinculados con, por ejemplo, los derechos político-electorales, en una de las discusiones más importantes que hubo en la época entre Vallarta e Iglesias, si bien no de forma simultánea, sino continua, sucesiva, en torno a la protección judicial de los derechos políticos. Creo que el generar a la Corte, atendiendo a la jurisprudencia norteamericana de que el Poder Judicial tenía que ser un poder autónomo y un poder segregado de la vida política, permitió que hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, hayan podido transitar etapas difíciles de la República Mexicana hasta poder transformarse ya en la década de los 70 con el recurso de reclamación, en la década de los 90 con la transición, creación primero del Tribunal Federal Electoral, después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poder generar un nuevo estado de las cosas. Sin embargo, las ideas de Vallarta prevalecen. Y creo que esa es una de las más grandes distinciones que un abogado puede recibir, y es tener una presea conmemorativa de este gran jurista caliciense. En segundo lugar, quisiera agradecer también por la oportunidad de hablar con el gremio de abogados, abogadas, por supuesto, con las y los contadores que también se encuentran presentes. Estamos viviendo un proceso particularmente complejo. Quiero agradecer en donde la impunidad y la corrupción se encuentran presentes y es necesario que sean combatidas en todos sus espacios.
Aprovecho, por supuesto, para agradecer la presencia de la exprocuradora Marcela Morales por su combate a la delincuencia organizada en la época que ella encabezó la Procuraduría General de la República. Quiero también decir algo que me parece relevante hoy, en este momento y en esta circunstancia. La Unidad de Inteligencia Financiera, en virtud de los compromisos y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos, está planteando la necesidad de generar una nueva evaluación nacional de riesgo. La última evaluación nacional de riesgo que tenemos es del año 2016 y es necesario actualizarla en razón del propio mandato o recomendación de carácter supranacional. Y eso nos incluye como a las abogadas y a los abogados del país en esta discusión en torno a cuáles son los riesgos que tenemos como profesión y cómo sobre todo podemos mitigar esos riesgos de lavado del dinero, financiamiento del terrorismo o cualquiera de sus delitos predicados. El objetivo de esta administración ha sido mandar un mensaje de fortaleza y de autoridad institucional. El congelamiento de las cuentas y las denuncias corresponde que se han presentado recientemente los 3.000 millones que se han congelado en el combate al robo de hidrocarburos, entre otras causas, el combate evidentemente al narcotráfico y también a temas relacionados con corrupción, así como la presentación de las 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Aprovecho para hacer un gran reconocimiento y mi aprecio perenne al fiscal general, al doctor Gertz Manero, y mi reconocimiento al trabajo que está desempeñando al frente de la Fiscalía General de la República. Son razones o son acciones que están encaminadas a un fin muy claro. Si vemos el informe del Grupo de Acción Financiera publicado en enero de 2018, se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera no disemina información en la cantidad y calidad que se requiere para dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales. También señala que no hemos avanzado en sentencias condenatorias. El presidente de Conabogacía decía hace un momento que tenemos para Estados Unidos 22 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, lo cual evidentemente es muy poco al tratarse de México, la 15ª economía del mundo, y estar hablando de más de 50.000 millones de dólares lavados de manera anual en el sistema financiero y en las actividades vulnerables del país. En ese sentido, creo que es importante mandar un mensaje de compromiso con el Estado de Derecho. Puede ser que algunas de las acciones que se han generado no hayan causado gusto en la sociedad, y es importante también explicarlas. Cuando creemos que uno de los elementos centrales para el combate a la corrupción y la impunidad tiene que ver con mandar mensajes claros sobre qué es lo que no se quiere para una sociedad democrática como la mexicana. Desafortunadamente, como todos sabemos, la Transparencia Internacional nos ha puesto en el lugar 138 de 180 países analizados como el más corrupto del mundo. Desafortunadamente, el World Justice Project nos ha puesto en una escala en la cual México tiene un índice de 0.38 puntos en una escala de 0 a 1 respecto al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. La pregunta es: ¿qué se tiene que hacer para combatir la corrupción y la impunidad? Un primer paso evidentemente tiene que ver con el congelamiento de las cuentas. El congelamiento de cuentas es una actividad que no solamente forma parte de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en razón de las convenciones de Viena y de Palermo, sino que también tiene una base legal muy clara en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Es importante, creo, en ese sentido, que las disposiciones de carácter general que hoy regulan el procedimiento y la garantía de audiencia no se queden a nivel infralegal, sino que puedan subirse a la ley para que puedan ser desahogadas por parte de los abogados y las abogadas que lleven los casos antes de que lleguen ante el juicio de amparo en virtud de nuestro propio diseño constitucional. Y en eso, evidentemente, le tomo la palabra a Jorge Ricardo García Villalobos. Es claro que debemos de actuar conforme al derecho. Es claro que seguiremos, y en los casos en que exista presunción de que se cometió un acto de lavado de dinero o cualquiera de sus delitos predicados, procederemos al ejercicio de nuestras facultades. Sin embargo, también es claro que si se acredita que este es un ejercicio, uno, de naturaleza provisional, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dos, es un tema de indicios. Pero si se acredita que las operaciones son con recursos de procedencia lícita, evidentemente no habría razón
a menos de que se hubiera dado un aseguramiento a nivel ministerial, hubiera una denuncia en el ámbito ministerial que deberá seguir su camino en la sede de la Fiscalía General de la República o las Fiscalías y las Procuradurías locales, no habría razón para no revocar ese tipo de decisiones. El objetivo creo que debe ser muy claro, tiene que ser, y el mensaje tiene que ser muy claro en ese sentido. Vamos a seguir con el congelamiento de cuentas, vamos a seguir mandando mensajes de autoridad, pero es importante que lo hagamos siempre dentro del ámbito del Estado de Derecho, dentro de las reglas que establece el Estado de Derecho, y las disposiciones de carácter general establecen una garantía de audiencia, y la ley de amparo, la propia Constitución, establecen un sistema de protección constitucional a la que todas las personas tenemos acceso. En tal razón, el mensaje tiene que ser de absoluto cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho y de colaboración y participación entre todos los actores sociales y jurídicos de la República Mexicana. Segundo tema, el combate a la impunidad solo se logra, es importante la prevención, no lo descarto, es importante la capacitación, es importante la sensibilización, pero también es relevante señalar que la única forma de poder combatir la comisión de conductas delictivas es a partir de la imposición de sanciones o las causales de responsabilidad administrativa que den pie a responsabilidad en el ámbito administrativo. Desde mi particular punto de vista, la mejor forma de combatir la impunidad es con la imposición de sanciones, es llevando los casos y presentando las denuncias ante el Ministerio Público de la Federación, dando las vistas que la ley nos permite hacer, la ley de prevención a las autoridades locales en materia de combate a la corrupción, en materia de comisión de conductas delictivas, y por supuesto a la Procuraduría Fiscal de la Federación en caso de que se detecte defraudación de naturaleza fiscal. Creo que es un mensaje del Estado de que no se tolerarán las prácticas que han generado tanta desigualdad y que han generado al final del día un combate y prácticas lesivas hacia el propio empresariado mexicano. Las empresas fachada, que fueron uno de los elementos para el combate, mejor dicho, fueron uno de los elementos de crecimiento de la corrupción durante la pasada administración, tienen que ser desterradas. El tema de las factureras están generando un problema no solamente de recaudación en el ámbito de lo fiscal, sino también de competencia desleal para el empresariado mexicano. Empresas fachadas y defraudación, al final del día lo que están haciendo es afectando a los empresarios, al empresariado mexicano a partir de una competencia desleal, en razón de que empresas que no pagan sus impuestos, que no tienen un domicilio fiscal acorde con la naturaleza de la propia sociedad, o que simple y sencillamente sus accionistas no responden por edad, por perfil transaccional con personas que pudieran estar desempeñando esas actividades mercantiles, son casos que están ganando contratos, que están teniendo adjudicaciones directas, o mejor dicho, que tuvieron durante el sexenio pasado adjudicaciones directas y que generaron una competencia desleal para muchos empresarios mexicanos. Esto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, y por tanto es algo que tiene que cambiar. En ese sentido, la presentación de las denuncias es una primera parte por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y seguiremos con esa misma tónica. Y ahí buscaría otro elemento que tiene que ver con las reglas del debido proceso y por supuesto con la presunción de inocencia. Esto es una gran discusión de corte constitucional y tiene que ver, y yo reconozco las ocasiones en las que me he equivocado en ese procedimiento. Sin embargo, también hay que decir dos cosas, y tiene que ver con el tercer elemento al que me quería referir. No solamente el congelamiento de cuentas, no solamente la denuncia, sino también un tercer elemento que tiene que ver con la inhibición. Necesitamos inhibir este tipo de conductas, este tipo de prácticas, y una de las formas de inhibirlo es a partir de la presión social, de los medios de comunicación, de la discusión académica, de la discusión en foros como estos, de que ese tipo de prácticas no pueden ser toleradas en el espacio mexicano. Hace un momento el presidente de Conabogacía decía, y hacía referencia a Odebrecht, hacía referencia a la estafa maestra. Y estos son los casos paradigmáticos, pero no son los únicos casos que se dieron recientemente en el país, y sobre eso hay que reflexionar. Creo que es importante señalar que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con una herramienta fundamental para poder dar este tipo de información a la sociedad sin que se vulnere la presunción de inocencia o el debido proceso. Sabemos que la Auditoría Superior de la Federación presenta sus informes y presenta las denuncias, y en los informes se señala quiénes van a ser
al final del día denunciados en virtud de la comisión de alguna conducta de naturaleza irregular. La unidad de inteligencia financiera no tiene en este momento esto, creo que es algo que se tendría que discutir, la forma de hacer públicas las investigaciones, tal vez con un informe anual, evidentemente guardando la confidencialidad de los datos personales para no vulnerar otro tipo de derechos fundamentales, pero que fuera un ejercicio que permitiera transparentar a la sociedad lo que se encuentra y los mecanismos, sobre todo para detener las tipologías. Hace un momento estaba aquí Rosy Orozco. Hemos trabajado muy bien con ella en temas de trata de personas, porque el lavado de dinero nos puede llevar a combatir ese otro tipo de delitos, la trata de personas, el tráfico de órganos, evidentemente los delitos contra la salud, evidentemente defraudación fiscal, pero creo que lo importante es que la sociedad conozca cuáles son los aspectos y los mecanismos reales de comprensión de este tipo de conductas. En ese sentido, no se trata de eximir y violar el derecho al honor, a la vida privada o a la intimidad. De hecho, yo soy de la idea que entre la libertad de expresión y el derecho a la información pública versus el derecho al honor de un servidor público, en razón de que por voluntad propia estamos en la esfera pública, en la palestra pública, tiene que haber un ejercicio de ponderación que maximice la libertad de expresión y el derecho a la información. Y en ese supuesto me parece que es importante que se pueda señalar con claridad que no es tolerable en una sociedad democrática que los servidores públicos violen la voluntad popular y cometan actos de corrupción o la comisión de cualquier tipo de conducta presuntamente delictiva. Evidentemente esto tendrá que llegar ante los órganos jurisdiccionales y evidentemente esto es una decisión que le corresponde a los jueces. Y en una democracia hay que respetar y acatar las decisiones de los jueces. Las sentencias no se discuten, se acatan. El Estado de Derecho se cumple. Y creemos que ese es el camino que tenemos que estar enfrentando. Pero no dejaría yo, no soslayo ni minimizo la importancia del mensaje público de exhibición, si me permite la expresión, de comunicación, de que este tipo de prácticas deben ser absolutamente rechazadas por la sociedad. Ahora, me llevo con ello a la siguiente parte de la discusión, que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Coincido con lo que ha dicho hace un momento García Villalobos. Creo que es muy importante que podamos construir un espacio de un Sistema Nacional Anticorrupción que se transforme para dar mejores resultados, que sea más ágil en el procesamiento de la información y, por supuesto, en donde, creo yo, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera y la FEPADE deberían de tener una función, un papel en la generación de información y finalmente de las políticas públicas y en el último caso de la presentación de casos ante las autoridades ministeriales y judiciales o administrativas. Y en ese tenor, respecto a la pregunta de cómo podemos colaborar, creo que hay varias vías. Primero, como empecé al inicio de mi intervención, tenemos que trabajar la evaluación nacional de riesgo. Y la evaluación nacional de riesgo nos obliga a generar mecanismos que permitan conocer cuáles son los riesgos en nuestro sector, en este caso abogados, contadores, y a partir de ahí poder tener reuniones más adelante con el Fondo Monetario Internacional, con Gafi, para poder discutir cuáles son las mejores herramientas para que la evaluación nacional de riesgo no quede en un informe, sino que se traduzca en políticas públicas del sector público y del sector privado para combatir y mitigar los riesgos de lavado de dinero. Segundo, las reformas legales. Coincido con la necesidad de tener un nuevo plan, un nuevo andamiaje constitucional, legal y reglamentario. Hace un momento me refería a la Ley de Instituciones de Crédito y la necesidad de que la garantía de audiencia esté plasmada a nivel legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo ha señalado. Ha dicho que es inconstitucional el bloqueo de cuentas cuando este no proviene de un procedimiento internacional en razón de que no hay una garantía de audiencia en el ámbito local, lo cual es cierto a nivel de ley, aunque está en las disposiciones de carácter general. Por eso creo que es relevante que un procedimiento de protección de los derechos humanos, al final del día, se plasme a nivel legal y no quede en las disposiciones de carácter general como hoy en día se encuentra. Pero no solamente ello, para cumplir con las recomendaciones Gafi, los sujetos obligados como por actividades vulnerables deben tener un auditor externo, deben tener un mecanismo de capacitación,
en donde yo creo que los colegios de abogados, las asociaciones de abogados, de contadores, este mismo con abogacía, podrían ser espacios de reflexión para efecto de capacitar a todos los componentes del sector y que podamos cumplir con una recomendación de carácter internacional. Creo que esta capacitación, creo que se puede hacer lo mismo con los temas de auditor externo. Se está pidiendo que tengan los sujetos obligados en actividades vulnerables sistemas informáticos para poder tener el procesamiento de información. Se está planteando por recomendación del Grupo de Acción Financiera la necesidad de que varios de los datos con los que cuentan los sujetos obligados por actividades vulnerables y el sistema financiero mejoren para poder tener datos de debidas diligencias diferenciadas en caso de PEPs, de personas políticamente expuestas, y sobre todo en la búsqueda del beneficiario final. Esto es algo que no solamente tiene que ver con México, es una problemática de carácter supranacional, de carácter global, pero es una de las grandes asignaturas pendientes en el tema del lavado de dinero y combate a la corrupción. Cómo identificar a los beneficiarios finales, y esto simple y sencillamente se puede hacer a través de mejores sistemas informáticos a partir de la intercomunicación de la información con la que cuentan los estados. Y los estados me refiero no solamente a nivel global, sino a nivel de la propia República Mexicana. La creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas, en este momento se tiene la creación de 10. Esperamos que para fin de año podamos llegar a 23 estados con unidades de inteligencia patrimonial, permitirán tener acceso a cierta información que hoy en día es ajena a los parámetros o al conocimiento por parte de la unidad de inteligencia financiera y en general del sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Creo que, una disculpa por ya me excedí, un poco el esquema de la discusión es, hace un momento me regalaron un botón que hablaba de que no más fichas y acabar las discusiones de chairos y fifís. Creo que tenemos que hacer un planteamiento de unidad. México nos necesita a todas y todos. En el ámbito específico del combate al financiamiento al terrorismo, del combate al lavado de dinero, se requieren de las y los abogados. Creo que esta discusión es una discusión totalmente relevante en un espacio como este. Es hacer un llamado para que no solamente en la ley o en la evaluación nacional de riesgo, en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, con Gafi, podamos estar discutiendo los alcances del nuevo andamiaje normativo. Creo que tiene que ver con algo que va incluso aún más allá. Cuando estamos en presencia de momentos como el que hoy vive la República Mexicana, donde efectivamente el 1 de julio hubo un mensaje muy claro de rechazo a la corrupción, de rechazo a la impunidad, y en donde se tiene que transformar la vida pública de México, es importante señalar que esto tiene que ser de manera conjunta, coordinada entre todos los sectores sociales. Por eso, el cumplimiento de las recomendaciones de Gafi para mí es tan importante. México no se encuentra aislado del andamiaje y no solamente de los mercados globales, sino de los sistemas financieros internacionales. Por ello, es importante que caminemos de manera conjunta, de manera supranacional, con las instituciones intragubernamentales supranacionales, a nivel de la Federación de los Estados y los municipios, con la sociedad mexicana, para efecto de tener mejores medidas de combate a la corrupción y a la impunidad. Hasta el momento se han congelado 3,000 millones de pesos, se han presentado 38 denuncias. Puede ser poco, pero también puede ser algo significativo, en razón de que si lo hacemos el comparativo con los datos estadísticos del año anterior, que eran 5 denuncias y 24 millones de pesos congelados en el mismo periodo. ¿Cuál es el objetivo? Esto no significa, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de ataque a los empresarios o a los sectores sociales. Significa simple y sencillamente cumplir con las reglas del Estado de Derecho. Y las reglas del Estado de Derecho otorgan esta competencia y también otorgan la posibilidad de defensa. Y donde se tiene que establecer la defensa en las abogadas, en los abogados que tienen que llevar los casos
en sede ministerial, en sede judicial o inclusive en sede administrativa, para efectos de poder cumplir con los parámetros y los principios establecidos en nuestra Constitución. Yo creo que si nos vamos a tomar la Constitución en serio, si nos vamos a tomar el Estado Constitucional de Derecho en serio, parte por el cumplimiento de las facultades de parte de las autoridades y por otro lado parte también del ejercicio de los derechos por parte de las ciudadanas, los ciudadanos, las personas que pueden ser afectadas. En ese sentido, el compromiso que yo asumo esta mañana con ustedes es que cumplir mis obligaciones legales en términos estrictos del Estado de Derecho, garantizar la presunción de inocencia, garantizar evidentemente el debido proceso para que los procesos se presenten, evidentemente, pero sí buscar canales que permitan que estas tres herramientas con las que cuenta la UIF puedan tener una trascendencia hacia los fines institucionales. ¿Qué se me ha pedido por parte del presidente López Obrador? 1, combate a la corrupción. 2, que por parte de la Secretaria de Gobernación, combate a la trata de personas y el tráfico de órganos. 3, por parte de la Secretaría de Hacienda, colaborar en los temas de ataque a las empresas fachada y los factureros. Y evidentemente 4, combate a la delincuencia organizada, particularmente al tráfico de drogas, de armas y en general los problemas derivados con este tipo de actividades. Evidentemente esto es algo que se tiene que hacer de forma conjunta y es donde yo me permito solicitar a todas y todos ustedes su apoyo para que podamos completar estos fines, no solamente institucionales, sino creo que son fines además comunes a la sociedad mexicana y al Estado de Derecho. Muchas gracias. Quiero agradecer las palabras del director de la UIF, de Santiago Nieto. Creo que su mensaje es muy claro, es contundente. Agradezco que haya tomado las recomendaciones y la mano que con la abogacía le extiende, porque un hombre no puede luchar solo contra todo este fenómeno. La autoridad no puede luchar contra este fenómeno. Que nos garantice un Estado de Derecho, que nos garantice la oportunidad de audiencia, que respete los derechos humanos, me parece que es esencial, que es primordial, y porque es un hombre de leyes fue que decidimos reconocerlo. Santiago, tienes en el Consejo Nacional de la Abogacía tus amigos. El respaldo a esta lucha que emprendes no es solo, estamos hermanados, eres un miembro distinguido de este consejo, se te aprecia, se te respeta, pero sobre todo se te reconoce el valor con el que hablas, la claridad con la que enfrentas los temas y el hecho de que cuando uno se equivoca y sabe reconocer y sabe recomponer, me parece que es un valor que muchos deberían de asumir y muchos deberían tomar. Eres un amigo de este consejo, te ruego que nos digas cómo te ayudamos y con mucho gusto estaremos ahí. Muchas felicidades, muchas gracias a todos.